Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros legisladores. Nuestro país se ha convertido prácticamente en un cementerio del periodismo libre y de los activistas de la información, del activismo independiente. Simplemente para compartir con ustedes datos alarmantes. 106 periodistas asesinados desde el año 2000, es decir, desde el año de la alternancia. 40 desde el 2012, es decir, en lo que va del sexenio, y 6 en lo que va el presente año. Prácticamente la gran mayoría de estos crímenes atroces en total impunidad, sin castigo. Pero el problema no es solo de los periodistas. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, el año pasado se contaron 281 defensores de derechos humanos asesinados. La cifra no es menor. Estas cifras convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo, no solo para ejercer el periodismo, sino para ejercer los derechos y las libertades fundamentales, que además, dicho sea de paso, son necesarias para mantener la supervivencia de cualquier orden democrático. Hoy no solo debemos preguntarnos cómo podemos mejorar la protección de los mecanismos jurídicos de defensa a los periodistas y, por supuesto, a los defensores de derechos humanos, sino sobre todo cuáles son las causas que nos han llevado a este grado de descomposición de la vida pública, de desprecio a la vida y, lamentablemente, de autodestrucción del Estado de Derecho. Por ello, lo primero que debe quedar claro es que estamos frente a una responsabilidad de Estado, del Estado mexicano, en la que no podemos aceptar que algunas autoridades sigan volteando para otro lado, sigan lavándose las manos, sigan sin asumir su responsabilidad y sigan sin aceptar la magnitud del problema. Cada agresión, cada desaparición y cada asesinato de un periodista o de un activista a manos de quien sea es responsabilidad del Estado mexicano. Y por ello, cada agresión, cada desaparición y cada asesinato refleja la indolencia sistemática del Estado mexicano hacia los derechos humanos, alentando, por supuesto, un círculo vicioso de impunidad y de corrupción. El Movimiento Ciudadano, desde el año 2012, hemos buscado visibilizar este tema y darle la dimensión que a nuestro juicio corresponde. Desde ese año impulsamos diversas reformas en la materia en el ámbito local y no hemos dejado de insistir en que la violencia hacia los periodistas y los activistas debe ser entendida como uno de los síntomas de crisis más graves de la vida pública nacional. Hoy compartimos con ustedes una reforma a la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluyendo también, y como lo propusimos desde el 2014, la figura de activistas de la información. Algunos elementos de esta iniciativa son la incorporación de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a las fuentes de información, la protección en misiones de alto riesgo, entre otras. Y también planteamos una reestructuración del mecanismo de protección para desburocratizarlo, darle garantías presupuestales y hacerlo eficaz en sus labores. Y por supuesto, se amplían también el catálogo de derechos y herramientas de protección para los defensores de derechos humanos. Esta iniciativa busca ser un enésimo, pero al mismo tiempo enérgico llamado de atención para comprender la magnitud del problema, al que, por cierto, ya todos se han referido al inicio de esta sesión, porque al igual que frente a otros problemas críticos en materia de derechos humanos, las autoridades, la gran mayoría de las autoridades, siguen rechazando o evadiendo el tamaño del problema. Pero para muestra, basta voltear a ver un lapso de tan solo 5 días en los que México fue testigo de 3 casos escandalosos y dolorosos, pero que desafortunadamente no son casos aislados. Apenas el 10 de mayo asesinaron a Miriam Rodríguez, activista por el derecho a la verdad, sobre los desaparecidos en Tamaulipas. El 12 de mayo en Guerrero, 100 hombres armados detuvieron ilegalmente a 7 periodistas. Y apenas el día 15 de mayo asesinaron a Javier Valdés en Culiacán. No son temas menores,
es un problema generalizado en el país y estos sucesos lo que hacen de manera muy elocuente es llamar la atención y llamarle la atención a este poder legislativo. Estamos conscientes desde Movimiento Ciudadano que ni una reforma ni una ley evitarán por sí solas que en este país se sigan asesinando y violentando a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de la información. Y tampoco va a evitar que por sí solo se siga agrediendo al resto de la población. Lo único que lo evitaría, compañeras y compañeros legisladores, es asumir la responsabilidad histórica que el Estado tiene en la defensa de las libertades y la vida de las personas, a las que muchos por indolencia o por incompetencia han renunciado. Finalmente, desde Movimiento Ciudadano, le decimos respetuosamente a este Poder Legislativo que no podemos ser cómplices en esta omisión, que tenemos que contribuir desde cualquier ámbito y con cualquier instrumento a nuestro alcance para dimensionar este problema y exigir erradicarlo. Esperamos, compañeras y compañeros, que esta iniciativa, junto a otras que se han presentado de distintos grupos parlamentarios, alcancen a contribuir a eso que le urge este país. Y por último, no puedo dejar sino elevar la más enérgica condena a los asesinatos de todos los periodistas ocurridos en los últimos años. Nuestras condolencias para sus familias. Muchas gracias. Gracias, diputado.